Antes de comenzar con el video, quiero agradecerles a los miembros de rango cobre y bronce de Patreon, como a su vez a los de YouTube, por unirse a los miembros para que así pueda seguir trayendo contenido a este canal. De verdad se agradece el apoyo. Como mandar un saludo a Naruto Exicano 53 por unirse a los miembros en YouTube. Como mandar un saludo a Mante por unirse a los miembros en YouTube. Renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes, la música, no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. Fate. Travesía del Guardián Chapter 37. Capítulo 37, a Fate / Stay Night Fanfic capítulo 37. Un nuevo día, qué hermoso día, todo es perfecto, la mañana siempre, ¿a quién engaño? Este lugar es casi un manicomio. Gugako gritaba con ira y frustración mientras Archer suspiraba internamente. Ya habían pasado un mes y unos pocos días desde la singularidad de Fuyuki de 1994. Uno supondría que los últimos Masters de Chaldea podrían descansar hasta que comenzara la sexta singularidad, pero no era así. Entre ayudar al personal de Chaldea en lo que sea, estudiar magia por su propia cuenta, con la ayuda de Da Vinci y guía de Skatach, y los entrenamientos explosivos de esta última, hacían que Gurako se preguntara qué tan caótica serían las cosas en Chaldea si todos los servants que conocieron hubieran venido como Skatach y Kuro. Mejor no saberlo. Y aparte de todo eso, también estaban el tema de que más singularidades pequeñas aparecían, no eran del todo peligrosas como representaron la de Fuyuki, pero igual tenían que hacerse cargo. En este mes con días se destacarían 4 eventos de lo último dicho. Uno en su hermano, mientras dormía en su habitación, su mente fue transportada a una loca misión salida de un mal gacha en donde colaboró con Okita Souji y Oda Nobunaga, y para sorpresa de nadie, ambas resultaron ser mujeres, una hasta era muy similar de rostro a Arturia. Después, ellos dos, junto a Archer y Mash, fueron enviados a encargarse de una pequeña singularidad en Japón, donde básicamente, tuvieron que enfrentar a Minamoto no Raikou, que también resultó ser mujer. ¿Qué le pasaba a la historia? Y a Shuten Douji, pero para hacerlo, primero tenían que subir a un edificio de 100 pisos, y a pie, además de que en cada piso habría un enemigo a vencer. Llegaron cansados, pero lograron terminar esa singularidad sin más problemas. Gugako agradecía desde ese día a vivir en la época moderna, donde existen ascensores. Y la tercera, en la que se estaba quejando tan temprano, es que sin avisar, ella y Archer aparecieron de repente en una singularidad durante la noche, donde conocieron a una versión más joven de Arturia Pendragon, la chica que era todavía cuando recién sacó a Calibur. Ella la apodó Saber Lily y la ayudaron con su entrenamiento. Pero todo se volvió una locura cuando un cohete cayó del cielo, apareciendo otra Saberface, término que Gurako inventó para todas las chicas con el mismo rostro que Arturia, que decía ser del espacio y vino para acabar con todas las Sabers del universo, además que llamaba a Emilia como el gran chef Emilia, que fue encarcelado por todas las Saberfaces de su tiempo y demás cosas que no quiso recordar. Pero que al final, se pudo resolver las cosas pacíficamente, gran parte por el encanto inocente de Lily. Apenas eran las 10 de la mañana y ya tenía dolores de cabeza. ¿Qué clase de dios se está riendo de su situación? Ya quita esa expresión, solo harás que te canses más. Archer retiró el plato donde estaba el desayuno que le había servido a su máster. Con su gran talento y habilidad en la cocina, no suena raro que glótonas lo secuestren para que le cocinen. Estoy muy cansada, estoy algo acostumbrada a tener presión en los hombros y trabajar al máximo, pero hasta yo necesito un descanso. Además, el Dr. Romani aún no ha localizado la singularidad. Era cierto, aunque ya haya pasado un mes, todavía no eran capaces de localizar las coordenadas de la sexta singularidad. Romani se había acercado, pero nada exacto todavía. No era la primera vez que se demoraban en descifrar las coordenadas para una singularidad. En Okeanos, se tardó 2 semanas en localizar la singularidad, pero ya había pasado un mes en esta situación. Según Da Vinci, probablemente sea porque es la penúltima singularidad, por lo que no era raro que las últimas sean difíciles de localizar, aún para los sistemas de Chaldea. En vez de quejarte por la tardanza, deberías aprovechar para mejorar lo más que puedas tus habilidades, aconsejó Archer, dejando los platos en el lavaplatos. Ese era otro tema. Con la guía de Skatach, ella y su hermano han mejorado en el ámbito de la magia, no para llamarlos expertos o hacer cosas alucinantes como hacer aparecer un elefante en la sala, aunque Skatach dijo que era posible, pero sí lo suficiente como para no ser considerados malos. Habían aprendido a memorizar las runas antiguas, que eran las runas que estaban practicando usar todo este tiempo, además de usarlas para encantar armas u objetos para mejorar sus habilidades.
Lo primero que habían hecho en eso fue mejorar sus códigos místicos con las runas antiguas, ahora las capacidades de los trajes eran mejores, además de que serían más resistentes. Ahora Skatats les estaba enseñando a cómo usar las runas en batalla, el truco era escribir las runas en el aire, usando la cantidad de mana justa y no excesiva para usarlas contra el enemigo. Recordó haber visto al Q-caster usar runas para combatir, pero su hermano mencionó que no las escribió en el aire y solo aparecían con un movimiento de mano. Skatach explicó que ese era una manera avanzada de usar runas, ellos apenas estaban dando sus primeros pasos en el camino de las runas. Gudako apoyó su cabeza en los brazos que estaban en la mesa, mirando distraídamente el lugar. La cafetería estaba vacía a excepción de ella y su servant, a veces pasaba alguien del staff y se iba. Miró distraídamente a Archer, que le estaba dando la espalda mientras lavaba los platos. Sobre la identidad de su servant no ha avanzado mucho, los sueños sobre la vida de Archer aparecían con menos frecuencia que antes, tal vez el mismo servant hace más débil la conexión para evitar que no vea nada innecesario o no quiera que ella sepa, sea cual fuera la definición de innecesario para Archer. Lo cual la frustra un poco, pero no dice nada. Sabe que Archer mató gente, mucha gente, más de la que se puede imaginar seguramente, pero ni significa que él sea malo. Aún recuerda cómo se comportó cuando le preguntaron al Dr. Romani sobre los contraguardianes. Flashback. Buen trabajo, como siempre, felicito Romani a los hermanos Fujimaru, una vez volvieron a Chaldea. Estamos en casa, doctor, saludo Gudao. Fue pan comido, dijo Gudako, sobándose la nariz. A pesar del riesgo, todo salió bien al final, aunque fue bastante arriesgado lo que hizo el Mello y segundo, hacer que alguien más forme un contrato con su espíritu heroico, mientras él se encontraba gravemente herido, comentó Romani. ¿Quién pensaría que alguien tan flacucho sería tan tenaz? Me sorprendió, declaró Snoe. Pero gracias a él logramos vencer, sin olvidar la ayuda del servant anónimo que resultó ser un agente de la contrafuerza, mencionó Mash. Cierto. Ese fue un encuentro de lo más extraño. Nunca pensé que a pesar de que la historia de la humanidad haya sido incinerada, la contrafuerza aún siguiera con vida, dijo Romani impresionado. Cuando la incineración de la humanidad sucedió, la historia y las personas fueron incineradas juntas, por lo que no debería de haber seguido existiendo una voluntad colectiva que preserve a los humanos como la contrafuerza, pero parece que aún continúa existiendo, aunque sea un poco. Ya sea porque la contrafuerza aún existe por su propia cuenta, o porque de alguna manera, ellos la mantienen viva al luchar en las singularidades y ser los únicos humanos que aún viven y pelean por sobrevivir, ya escapa de sí. Es algo que me he estado preguntando recientemente, ¿qué es la contrafuerza? Preguntó Gudako con una mano en la barbilla. Bueno, en teoría, Romani buscaba las palabras para explicar de la manera más simple y entendible posible. La contrafuerza es una fuerza que actúa para preservar a la raza humana. Se dice que la contrafuerza recluta a grandes personas con ciertas habilidades para preservar a la humanidad, les concede un deseo a cambio de servirle y ser convocados por la contrafuerza cuando sea. Si de pronto, existiera una crisis que amenazara a la raza humana, entonces la contrafuerza desplegaría a una de las personas con la que hizo un contrato a través del tiempo y espacio para eliminar la fuente de la calamidad. Gudako sintió que Archer se alteraba, estaba en su forma espiritual, pero por su conexión pude sentir que Archer debió de tensarse un momento y después estar como si nada. Entonces ellos son sirvientes que no poseen un máster, y que son convocados únicamente para luchar. Preguntó Mash. Así es. Incluso tras la muerte, sus almas tienen la orden de seguir luchando por toda la eternidad. El tono de Romani sonó con algo de pesar al decirlo. Para mí sería algo difícil de comprender aquellos sentimientos que poseen. Los que hacen el contrato seguro que deben soportar algunas angustias indescriptibles. La mirada de Gudako vio a la nada mientras su mente empezaba a moverse con la explicación, como engranajes que se colocaban donde faltaban y empezaban a funcionar. ¿Acaso? Fin flashback. Y después de esa conversación, fue que las visiones se volvieron más débiles y menos frecuentes. Obviamente había una conexión. Si era lo que Gudako creía, no sabía cómo sentirse al respecto. Suspiró. Si tan solo Archer fuera más honesto, murmuró. ¿Dijiste algo, Master? Preguntó Archer. Nada. Con Gudao, el pelinegro estaba en el taller de Da Vinci, siendo acompañado por Skatach. Habían venido porque al pelinegro se le ocurrió algo durante el ejercicio de runas. Hoy, Skatach estaba solo enseñándole a Gudao sobre la escritura de runas en objetos e imbuirlas con magia.
Las runas era una taumaturgia que podía ser usada en diferentes campos. En la actualidad, las runas modernas eran más usadas para reforzar códigos místicos o encantarlos con ciertas propiedades. Las runas antiguas pueden hacer lo mismo, pero de mejor manera por ser más poderosas. Y durante el entrenamiento, la Lancer se dio cuenta de la diferencia entre ambos másters al aprender. Gudao era más del lado técnico y estudioso. Leía y aprendía todo lo que podía de las diferentes artes de magia, incluso las que no podía usar para tener conocimiento. Gudako era más de acción y aprender en la práctica, yéndose por el lado más bruto, por lo que el estudio no era muy de su campo. Iban de acuerdo a sus personalidades. Gudao era analítico y calmado, como un líder o estratega que observa la situación antes de tomar acción, y Gudako era más impulsiva y lanzada a la acción, más parecida a un guerrero que solo le importa luchar y ganar. Claro que a veces los roles podían cambiar dependiendo de la situación, pero ellos mayormente eran así. Volviendo al asunto, Da Vinci giró su silla al escuchar las palabras del máster. ¿Quieres que te haga armas? Ritsuka asintió. Sí, hay códigos místicos que pueden ser usados como armas, como el báculo de Ilia, ¿verdad? Pensé que, con todos los materiales que hemos reunido y tu gran intelecto, serías capaz de hacer algo así. Los Masters no vuelven con las manos vacías tras las singularidades. Por petición de Da Vinci, ellos traen materiales que ella les indica a Chaldea, desde colmillos o alas de dragón hasta restos de slime. Según ella, era una buena oportunidad de traer materiales de magia que normalmente no se podrían conseguir en esta época. ¿Por qué quieres de repente usar armas? Como máster, ya debes saber que tu labor es apoyar a los Erwans y no pelear de frente, además que nunca necesitaste de una antes, inquirió Da Vinci. Eso fue antes de Salomón. Ritsuka aún siente sus manos temblar al recordar su encuentro con el rey de los magos. Tras ver cómo fácilmente nos derrotó, además de ver el desempeño en las últimas misiones, siento que debo hacer algo más que solo quedarme atrás y apoyar. No digo que me lanzaré a atacar, sé que es un suicidio. Gudao reconocía sus propias limitaciones como un simple humano, y se le había quedado claro que lanzarse en medio de una batalla entre Servants sería lo más estúpido y lo último que haría. Pero si siento que con un arma que al menos me pueda defender de enemigos débiles podría ayudar. Da Vinci meditó. Para ella no sería un problema hacer lo que piden, pero como caster, no ve con buenos ojos las armas, aunque es solo un punto de vista innecesario, y lo que dice Ritsuka tiene algo de sentido para ella. Bueno, no estoy del todo de acuerdo que un máster use armas, pero no es problema. Hoy, Fujimaru Ritsuka, esta genio universal cumplirá con tu petición. Gracias, Da Vinci-chan. Tan solo dime qué tipo de arma quieres hacer y algunas especificaciones y la tendrás pronto. Luego de dar un par de detalles del arma que quería, Gudao y Skatach salieron del taller de la caster. Tengo que reconocerlo, máster, esa idea de las armas fue buena idea, aunque yo hubiera elegido para usted una espada o una lanza. Skatach dio su opinión. No creo ser capaz de dominar una espada o lanza como tú aún saber, menos con el tiempo que tenemos, así que preferí elegir algo más adecuado a la época, respondió el pelinegro. El arma que pidió Gudao eran un par de pistolas que funcionaran con magia, no algo exagerado como que disparara rayos láser o fuera un cañón, solo simples pistolas. En el pasillo, se encontraron de casualidad con Gudako, quien los saludó y le contaron el pedido. No es justo, Miri-san. Yo también quiero un arma. Gudako hizo un puchero. Le voy a pedir a Da Vinci-chan que me haga unos guantes de metal para romperle la cabeza a esqueletos. Pero antes de eso, ¿puedo hablar contigo, Skatach? La Lancer parpadeó sorprendida porque la pelirroja pida hablar tan de pronto con ella, pero asintió. Gudao las dejó solas y fue a su habitación. ¿Pasa algo, máster? Nada, solo he venido a preguntarte algo. Skatach arqueó una ceja con curiosidad, pero asintió en señal que siguiera. Creo que ya sé algo más sobre Archer, pero creo que necesito ayuda para terminar de resolverlo. ¿En serio? Skatach ya sonaba interesada. Archer aún era un misterio para ella, un misterio que quería resolver, pero no era tan fácil como parecía. El hombre era muy cerrado. Bueno, ¿tú qué sabes sobre la contrafuerza? Preguntó Gudako. ¿Es sobre lo que dijo el doctor y el assassin de cuando fuimos a Fuyuki? Preguntó Skatach. Ella había relacionado al misterioso Servant con Archer por aquella noche en que hablaron, por así decirlo, y parece que Gudako también. Solo conozco lo básico por mi convocatoria en América y lo que yo misma he aprendido de estar encerrada en mi reino durante la era del hombre, que no es mucho más de lo que explicó el doctor, ya que en mi época tal vez ni existió. ¿Cómo que no existió la contrafuerza? Gudako ladeó la cabeza.
La Contrafuerza es una entidad que existe para proteger a la humanidad de que no se extinga, a diferencia de Gaia, por lo que ambas se encuentran en constante conflicto. Pero en mi época, donde los dioses todavía estaban en la Tierra, esa entidad nunca estuvo presente, no de la misma manera que en la actualidad al menos. Así que debo de suponer que se creó, o empezó a ganar más autoridad tras el final de la era de los dioses y que todos los dioses y bestias fantasmales fueran al reverso del mundo. Eso parecía tener sentido. De lo que Udako ha aprendido de las deidades en Chaldea, es que eran seres más fuertes de lo que la historia retrataba en películas o historias. Cada dios tenía autoridad absoluta sobre lo que era representado, algunos dioses tenían más autoridad que otros, y los dioses reyes de cada panteón tenían la mayor autoridad obviamente. Ditsuka tomó una bocanada de aire algo fuerte, y miró a Skatach. Creo que Archer está involucrado con la Contrafuerza de alguna forma, tal vez fue una de esas personas que hicieron un contrato con ella, pero no tengo ni idea de cómo. Skatach cerró los ojos con cierto pesar y lástima al escuchar. Si hasta la máster de Archer lo cree, entonces debe ser cierto, aunque no hay nada confirmado todavía. ¿Por qué crees eso? No es un espíritu heroico normal, eso lo supe desde el principio. Alguien con las habilidades de Archer sin duda sería destacado en la historia y se mantiene renuente en hablar cualquier cosa de su pasado. Lo que yo creo es que hizo un contrato con esa entidad y se arrepiente de eso también explicaría cómo sabe más cosas que otros Servants o cómo conoce a algunos Servants cuando ellos juran no haberlo visto. Skatach se puso más seria en esto, que Archer estuviera metido con esa entidad moderna era para destacar, pero no entendía cómo un hombre como él se involucraría con algo como eso. No se lo imagina sirviendo a alguien más. ¿Qué pudo ser tan importante para Archer para vender su descanso eterno y su alma al servicio por toda la eternidad? Esa era la pregunta del millón. En la siguiente singularidad, en un enorme castillo blanco que se levantaba de manera imponente y majestuosa, que era la representación de la fuerza que predominaba en la singularidad, algo sucedía en el interior de sus paredes. 4 caballeros estaban reunidos en lo que era el Salón del Trono, un gran salón de estilo europeo con decoraciones azules. El asiento del trono estaba vacío por ahora. Así que, ahí lo tienen. Gracias por todo, oh compañeros de la mesa redonda. Quien habló fue una mujer joven que vestía un tipo de ropas de sacerdotes budista que predominaba el color blanco, aunque dejaba una vista generosa de su gran busto. La mujer tenía cabello largo y castaño y sujetaba un bastón kakara. Los 4 caballeros quedaron callados ante las palabras de la mujer. Los 4 usaban grandes armaduras de cuerpo completo de diferente diseño y colores obviamente, pero todas tenían cierto toque medieval. ¿Por qué todos lucen tan serios repentinamente? ¿Acaso he dicho algo malo? Preguntó la mujer. Todo lo que he dicho fue, me he aburrido de esta ciudad, así que me retiro, ¿no es así? Por supuesto. En otras palabras, Xuan Zan San Zan. Solo acabas de anunciar que te separas de nosotros, dijo uno de los caballeros. Su armadura era completamente negra y usaba una capa que colgaba de su hombro izquierdo y caía hasta casi al suelo. Su apariencia es la de un hombre de piel pálida de cabello negro bien peinado hacia atrás y que se veía más viejo de lo que en realidad era. La mujer, ahora reconocida como Xuan Zan, sentía la hostilidad de los demás caballeros hacia ella, estaban listos para sacar sus espadas y atacarla, algo que la ponía un poco triste. ¿Por qué tiene que ser de esta manera? No tengo la menor intención de volverme su enemigo, declaró un poco seria. Quiero decir, solo pensaba detenerme aquí por un pequeño instante, verán, estoy en mi camino hacia Tianzu y debo volver a casa, intento razonar. Y lo que yo estoy diciendo, es que no podemos creer algo así. Xuan Zan San Zan, respondió el mismo caballero. Ya eres ahora un servant. Lo que significa que no tiene sentido que repitas tus acciones de cuando estabas con vida. No tienes razón alguna, ni responsabilidad de volver a casa. De hecho, tu hogar no existe en este mundo. Así que por favor, ilumíname, exactamente, ¿a dónde quieres ir? Oh vamos, no es algo para nada material. Simplemente estoy siguiendo mi corazón. Mi propósito es ir a casa. Soy un monje cuyo valor se encuentra en los pasos que ha dado en su viaje. Además me siento muy sola sin mis discípulos. Xuan Zan hizo un puchero. Sí, encuentro esta ciudad como algo increíble. Es pacífica, próspera, hermosa, y nadie padece de hambre. Estoy segura que a esto se refieren las personas cuando hablan de utopías. Muchísimas gracias. Nos hace sentirnos orgullosos de escuchar eso viniendo de usted, agradeció uno de los caballeros, un hombre apuesto de cabello rubio con una gran capa verde y traje negro debajo.
Justo por esa misma razón, señorita Sanzan, debo preguntarle. ¿Quedarse en este castillo no es una opción para usted? Muchas gracias, Gawain. Me encanta lo caballeroso que eres con las mujeres. Pero por favor, déjeme ir. Así es como soy yo, pidió Sanzan. Comenzaré por ir hacia el desierto. Oh, y voy a llevarme a Touta conmigo. ¿De acuerdo? Sin esperar respuesta, camino hacia la única puerta del salón. Gracias por todo lo que han hecho por mí. Bie. Ciao. Zaijian. La puerta se abrió sola, dejando marcharse a Xuanzang para irse del castillo. Gawain suspiró una vez que las puertas. Y allá va. Qué lástima. Aquella mujer en verdad que era el sol. Su simple presencia iluminaba todo el lugar. ¿En serio? En realidad yo me siento aliviado. Nunca me agradó, declaró otro caballero, a diferencia de los demás, esta era una mujer de baja estatura que usaba una gran armadura plateada con toques rojizos que tapaba todo su cuerpo, excepto su rostro. Su cabello era rubio y lo tenía desordenado, así como una pequeña y salvaje cola de caballo y ojos verdes. La pequeña rubia miró al caballero de armadura negra. ¿Entonces? ¿Qué piensas hacer, Agravain? Sabes que nadie debe dejar el castillo sin consentimiento de mi padre. ¿No es esa una de las reglas de esta mesa redonda? Además, esa mujer es un dolor en el trasero. Estoy de acuerdo contigo, Mordred. Sin embargo, el rey ya ha dado su aprobación, respondió el caballero, ahora identificado como Agravain. Dijo que nadie detuviera a Xuanzang Sanzan si ella decía que quería dejar el castillo. Debes estar bromeando. Es la oportunidad perfecta para apuñalarla por la espalda, se quejó la mujer, ahora identificada como Mordred. Oh bueno. Ese desierto es despiadado, ella no podrá sobrevivir por su cuenta, dejó de lado el tema, tampoco era de su importancia. ¿El rey ha seguido teniendo visiones? La pregunta del último caballero, que era un hombre de piel clara, cabello rojo largo y tenía los ojos cerrados, usando armadura como el resto, generó un incómodo silencio en el salón del trono de parte del resto de caballeros. El rey, sigue teniendo esas visiones. Todavía no se sabe el origen de estas, pero no provocan ningún malestar o confusión en su ser, respondió Agravain. Mordred chasqueó la lengua. Qué fastidio, debido a esas visiones, padre sale menos que antes, y ya de por sí se presentaba poco. Sir Agravain, como asistente del rey, es el único que puede hablar personalmente con él. ¿El rey le dijo algo más de las visiones? ¿Tendrá algo que ver con la profecía? Preguntó Gawain. Lo desconozco, pero no hay que quitar esa posibilidad, admitió Agravain. Solo ha dado retazos de lo que llega a ver, pero sigo sin encontrarle algún sentido. Hace poco más de un mes, el rey comenzó a ser asaltado por visiones que desconocía y que mostraba lugares y escenas que nadie reconocía, pero de cierta forma, le eran familiares. Las visiones van y vienen, pero han comenzado a ser más frecuentes estos últimos días. Como si no tuvieran suficientes problemas sobre la profecía que profetizó el vidente, ahora le pasa esto al rey. Como Gawain dice, deben estar conectados de alguna forma. Cuando la estrella extranjera brille, el lazo de la pared blanca se va a desmoronar, la funda se volverá la espada, el arquero hará menguar el poder del rey, y la torre divina caerá. Esa era la profecía que habían recibido, más el detalle de que habrá alguien entre las filas del rey que lo traicionará. Ahora hay otras cosas de lo que preocuparse, como los siguientes extranjeros que llegaran. La carga de proteger a la humanidad seguramente es algo muy pesado, agrava en cambio la conversación, aún habían cosas importantes que preparar. Los últimos maestros de este mundo llegarán en cualquier momento. El rey les ha indicado que no mostremos una falta de respeto a nuestros invitados. ¿Crees que el arquero del que habla la profecía llegará con ellos? La pregunta de Gawain puso a pensar un poco a Agravain. Es una alta probabilidad de que así sea. Sin embargo, el rey carga con la responsabilidad del mundo entero sobre sus hombros. Nosotros nos encargaremos de todas cualquiera que amenace al rey por nuestra cuenta. ¿Ha quedado claro, oh valientes caballeros de la mesa redonda? Espero verdadera lealtad por parte de todos ustedes. Todos los demás caballeros asintieron, ellos estaban aquí porque habían jurado seguir al rey y su camino a la salvación de la humanidad, sin importar en lo que eso los convertiría. N/A. Ahora que se terminó este capítulo de relleno, ya podemos dar por comenzado el siguiente capítulo Camelot. Me voy a guiar mayormente al inicio por la película, pero también agregaré cosas del juego, como la participación de Touta, que fue bien feo que lo quitaran en la película.
Y un dato del capítulo, es que Gudako ya sabe que Archer es un contraguardián, lo cual, después de Fuyuki era algo esperado, pero no sabe lo que en realidad significa ser uno y lo que llevó a Emilia a volverse uno. Otro detalle fue que cambié un poco la profecía que decía Tristar en el juego, para que se adecuara a lo que tengo pensado y lo que todos quieren. Y sobre Gudao y Gudako usando armas, yo le veo sentido que ellos quieran tener armas para defenderse, obviamente no podrán estar ni cerca de habilidades de un Servant, por eso les daré armas que ellos puedan usar por sí mismos, como son las pistolas para Gudao. Además que eso les dará un poco de participación y no quedarse tan quietos durante los combates. Bashleith. Ya se viene Arturia Lancer. Guest 1. Esa espada es muy difícil de proyectar para Archer, casi al nivel de Excalibur, además que no era necesario y. Tengo otra idea para la espada enjollada. Nameles. Finalmente nos abriremos paso a Camelot, espero que te vaya de gustar. Guest 2. Me gusta que la historia y el desarrollo que le doy a los personajes te encante, esta historia es la que más tardo en actualizar por ser la más pesada en escribir, pero siempre trato de traerles 1 o 2 capítulos por mes. G. Saber y Archer no conversaron mucho para que haya sido una despedida emotiva, pero no te quedarás con las ganas de interacciones entre ellos dos, menos lo que se viene. Sin nada más que decir me despido. Visiten y comenten el resto de mis historias por favor. Chao. Fate. Travesía del Guardián Chapter 38. Capítulo 38, a Fate / Stay Night Fanfic Capítulo 38. Camelot. Comienza la cruzada del reencuentro N/A. Anuncio importante al final del capítulo. En un lugar alejado del mundo, un paraíso que está restringido para unos pocos dignos y que quienes han entrado se pueden contar con una mano. Un lugar gobernado por las hadas, donde el mago fue encerrado fuera del tiempo, vigilando el avance e historias de la humanidad. En ese lugar, descansaba un caballero que caminó arduamente, en un viaje de expiación y penitencia, llegó por capricho a ese lugar al quedarse sin fuerzas, solo en ese gran campo de hermosas flores. El sonido de pasos se escucharon en el gran campo, una figura estaba de pie delante del hombre, ahora de piedra y sin fuerzas. Esa persona sabía que el viaje de este caballero aún no había terminado. Él aún tenía una tarea que completar. Y si todo salía bien, el deseo del caballero podría hacerse realidad. Mente, cuerpo y espíritu. Vagando tanto tiempo que casi ha perdido estos tres. Para cumplir tu deseo y reparar tu pecado, esta es sin duda, tu última oportunidad. La voz del mago resonaba en el prado, aunque su voz parecía no ser oída por nadie, el mago sabía que la persona delante suyo era capaz de escuchar su voz. Él era alguien que no intervenía, que no debería intervenir en la historia humana, pero en esta ocasión, por ser un asunto que los involucraba a ellos, y al pecado que hicieron, ayudaría al caído caballero a levantarse, aunque solo fuera para morir. Sin importar cómo termine la batalla, morirás de todas maneras. Desperdiciando tu alma, saliendo del ciclo de renacimiento, te convertirás en la nada. Y aún así, te apresurarás hacia el final de tu viaje. El cuerpo de piedra del caballero crujió, al escuchar la posibilidad de terminar el viaje que comenzó hace mucho, no tuvo ni que pensarlo. Su cuerpo, ya muy debilitado, empezó a levantarse, su espíritu, casi vacío, se encendió con fuerza y su mente exhausta, volvía a la consciencia. Bajo el abrasador sol, un hombre joven de apariencia delicada de cabello plateado, armadura de caballero con un fajón verde, junto con una gran capa que cubría casi todo su cuerpo, dejó un cráneo que había estado observando en el suelo. El joven se tomó el brazo derecho, que era uno de metal y observó al horizonte. Ya veo. Este es, el final de mi viaje. El hombre empezó a caminar. Esta vez, con mis propias manos, mataré a mi rey. Avanzó por el vasto desierto que tenía como camino, con la vista fija en el castillo de grandes muros que podía ver a lo lejos. En otra parte del desierto, se escuchaba suavemente el ruido de un motor en funcionamiento y de llantas avanzando por la arena. Todo el grupo de Chaldea estaba atravesando el desierto arriba de un vehículo de 3 ruedas que funcionaba a motor, pero se conducía y se dirigía con una vela de barco que estaba implementada. Este vehículo fue construido por Da Vinci para esta singularidad, que abarcaba un territorio mayor a las anteriores, además que era todoterreno. Y hablando de la Caster. ¿Cómo quedó, Fujimaru, Mash? Estaba hecho de restos, pero quedó bastante bien, ella conducía el vehículo, mientras los demás eran pasajeros. Quedó excelente, Da Vinci-chan, respondió Gudako, estaba impresionada por lo rápido que avanzaban. Por supuesto. Hasta ahora, no éramos capaces de entrar a una singularidad juntos. ¿Sí? Contamos con usted, dijo Mash. No se distraigan del camino, no sabemos en qué momento puede aparecer alguna bestia, dijo Skatach.
Da Vinci los acompañaba en esta ocasión, porque a diferencia del resto de singularidades, la sexta singularidad está tratando de alejarse del flujo de la humanidad, en vez de solo perturbar en la época en que los santos griales han sido enviados. El peligro que representaba era tanto, que se detectó como una amenaza a nivel X. Eso por sí solo demostraba que esta singularidad sería la más peligrosa de todas que han enfrentado hasta ahora, por lo que cuando Da Vinci dijo que los acompañaría en esta ocasión, nadie del grupo refutó, solo el doctor, ya que si algo le pasaba a Da Vinci, no tendrían forma de traerla de vuelta, y ella era una parte vital de Chaldea actualmente, aunque al final tuvo que aceptar a regañadientes. ¿Ves algo desde arriba, Chloe? Gritó Gudako a la Archer, que por su pequeño tamaño, podía ir sentada arriba del poste que sujetaba la vela de barco y con su gran vista de clase Archer, advertir de cualquier cosa a la distancia. Solo arena. La imagen del Dr. Romani se mostró delante de los hermanos Fujimaru. Aquí Romani. Vamos a repasar la situación, ¿de acuerdo? Por favor, dijo Gudao. Están actualmente en el año 1273 A, en Jerusalén. La novena cruzada fracasó, la Iglesia Católica perdió su influencia sobre Jerusalén. La dinastía mameluca, el imperio mongol, y los cristianos estaban en discordia, continuó Da Vinci. Probablemente el que albergó el Santo Grial fue uno de los supervivientes de las cruzadas. El Santo Grial siempre ha ido a los que pierden. Un artefacto como ese siempre busca a los más desesperados por un deseo para usarlos. Archer dio su comentario mordaz en el asunto. ¿Hay algo que explique que esta singularidad se esté alejando del flujo de la historia? Todavía no, pero es probable que la razón sea por el deseo de quien tenga el Santo Grial. Si se logra recuperar el Grial y detener al que lo tiene, la singularidad se reparará. Básicamente, hacer lo mismo de siempre. De acuerdo, simplificó Gudako. Archer observó con una mirada escrutinada a su alrededor, algo estaba mal. Había tenido ese presentimiento desde que llegaron, pero la cantidad de desierto que hasta ahora han recorrido sin ver una señal de civilización no era normal. Sabía que Jerusalén estaba en un gran desierto, pero debieron de cruzarse al menos con un pueblo o viajeros ambulantes. Pero nada. Ni siquiera han visto un mísero cactus al llegar. Pero de todas formas, esto es realmente el reino de Jerusalén. Parece que Mash también se ha dado cuenta. Según las coordenadas, la fortaleza de la ciudad debería estar aquí, pero... Ciudad. Gritó Snoe desde la parte superior del poste. Una ciudad. No debería existir una ciudad en este desierto, dijo Skatach. Ella sabía un par de cosas de establecer tiendas y asentamientos de combate, y aunque Irlanda no era un país con desierto, ella había tenido que pelear y comandar en situaciones donde había mucha arena, así que sabía lo difícil que era siquiera establecer un pequeño campo en la arena sin las preparaciones adecuadas. Lo que dice Snoe es cierto, y parece que algo ya pasó. Da Vinci no sería al decir eso. El vehículo subió un acantilado de arena, permitiendo ver a todos la ciudad que había visto Snoe. ¿Un castillo? Gudao vio a lo lejos un gran castillo en el centro de la ciudad. Según el diseño arquitectónico, claramente no pertenece a esta tierra, señaló Da Vinci. En su tiempo en vida, había estudiado un poco de las arquitecturas de Jerusalén, así que sabía lo que decía. No podía decir más del diseño por lo lejos que estaban, pero solo por el diseño del castillo, parece Brita. No pudo seguir divagando en sus pensamientos, ya que una rueda se hundió en una traba de arena, provocando que el vehículo temblara y se volcara, tirando a todos sus pasajeros. ¿Dónde aprendiste a conducir?, exclamó Archer molesto, poniéndose de pie y limpiándose la arena del traje. Algo que detestaba era tener arena dentro de la armadura. Gudao y Gudako se pusieron de pie, mientras Mash ayudaba a sacar a Snoe, que tenía medio cuerpo enterrado en la arena y sus pies pataleaban para salir. Da Vinci se acercó al vehículo para ver si recibió algún daño. Oh, se ha separado. Debido al desequilibrio y caer, esta parte se desprendió. Gudao se puso debajo del poste en un intento para levantarlo mientras Da Vinci divagaba sobre cómo se desprendió parte de su vehículo. Por eso no soporto a los genios. A pesar de usar todas sus fuerzas, no podía levantarla. Fou corrió por el poste caído hasta bajar a la arena y saltar al hombro de Gudako. Yo me encargo, Miri-san. Veremos cuánto he mejorado con las runas. Gudako ha estado aprendiendo a usar las runas que Skatach escribió en su cuerpo durante Fuyuki. Le costó un poco aprender cómo controlar la cantidad de mana que dirige hacia las runas, pero cuando pudo hacerlo, ya no tuvo problemas.
La pelirroja se sobó las manos, se puso debajo del poste y dirigió cantidades un poco elevadas de mana a las runas por su cuerpo, que brillaron mostrándose al ser activadas por O. Aplicando fuerza en sus brazos y rodillas, Gugako levantó el poste y lo empujó hasta levantar todo el vehículo, colocándolo de nuevo de pie. La pelirroja se quitó un poco de sudor. ¡Guau! Master está mamadísima. Exclamó Xnoe, ya fuera de la arena, al ver cómo Gudako pudo poner de pie el vehículo empujando el poste, algo que debería ser imposible para un humano normal. Lo sé. Ahora le puedo partir la madre a quien sea. Oigan, la voz de Skatats los llamó, la vieron a ella y a Da Vinci viendo hacia adelante arriba de cúmulo de arena. Creo que deben ver esto, su voz sonaba seria. Todos se acercaron a ambas mujeres y vieron que debajo de ellas, había un gran agujero marcado en la arena. Esto es, Archer estrechó su mirada, observando con detenimiento todo lo de agujero, notando varias ruinas de edificios. No son ruinas antiguas, son de hace unos meses, como mucho, declaró Skatach. Pero ¿cómo? Mash quedó sin habla, lo que veía. Esto es una situación mucho peor de lo estipulado. Da Vinci y los demás dieron la vuelta en dirección a la ciudad y al gran castillo. En esa ciudad, había alguien con un poder de destruir toda una ciudad de un solo golpe, un Servant sin duda, apenas llegaban y la situación parecía decir que sería difícil desde el inicio. Archer miró fijamente el castillo desde lejos, no sabe por qué, pero algo le dice que esa ciudad será un problema. Al llegar a la ciudad después de un par de horas, se separaron para recolectar información y aprender lo que puedan del lugar. Había una ciudad de muros antiguos conectado a la ciudad de ese gran castillo donde estaban todas las personas del lugar, habían mercaderes, puestos de vender, lo que uno esperaría. Sin que el grupo de Chaldea lo supiera, el hombre de armadura y capa que había llegado a la singularidad un poco antes que ellos también la estaba explorando, preguntando a las personas y mercaderes por cualquier información de la ciudad. Uno de ellos le apuntó hacia un hombre joven de cabello negro corto que usaba una pechera verde sin mangas, guantes rojos y pantalones de piel. «Eres Arash Kamanjir». El mencionado detuvo el avance de la galleta a su boca al ser llamado. «Sí, así es como me llaman», respondió el ahora identificado Arash. El hombre de armadura se acercó a Arash y se puso al otro lado de la mesa, viéndolo de frente. «Yo soy Lucius. Verdaderamente, es un honor conocer a un gran héroe persa como tú». El hombre se rió interiormente al escuchar esas palabras. ¿Que creas que de verdad soy Arash, eres un Servant? Se comió la galleta que tenía en mano. He oído que estás familiarizado con la ciudad santa. Lucius evitó deliberadamente responder la pregunta de Arash y solo enfocarse en lo que quería saber. Arash notó eso pero no dijo un comentario mientras se limpia los restos de la galleta. Sí, pero nunca he entrado. ¿Quieres un bocado? No gracias. Oh, Arash notó la mirada de Lucius, él realmente quería toda la información posible de la ciudad. Bajó el plato de comida y adoptó una expresión un poco más seria. La ciudad santa, de esa forma era llamada la ciudad detrás de los muros hacia el gran castillo. De lo que Lucius ha confirmado, es que la mayoría de las personas que están aquí es para poder tener la oportunidad de entrar a la ciudad. Se rumorea que detrás de los blancos muros, se espera una gran utopía. En este lugar, encontrarás a todo tipo de personas. Gente que se ha rendido. Gente que se ha desesperado. Gente que ha olvidado el mañana. Me pregunto, ¿cuál eres tú? Arash se acercó un poco a Lucius, sus ojos miraron fijamente a los de él. Tu aura es de muerte, con un anhelo de autodestrucción. Eso reflejas. No tengo ningún deseo de autodestrucción, habló de inmediato Lucius, su voz no tenía emoción. ¿Es así? Arash no perdía su sonrisa. Debido a tu pesada carga, ¿hace cuánto no levantas la cara? Miras hacia abajo, solo a tus pies. Lucius no lo demostró abiertamente, pero estaba sorprendido y un poco atemorizado de lo fácil que el héroe persa lo leyó, como si fuera un libro abierto. Los rumores no le hacen justicia. Como sea, Arash no se entrometió más, no era su estilo meterse mucho en la piel de otros. ¿Por qué estás interesado en la ciudad santa? Lucius se tomó un segundo antes de responder. Hay alguien a quien debo encontrar. Por esa razón, quiero saber todo sobre la ciudad santa. Arash bebió tranquilamente de un vaso con agua mientras Lucius le respondía. Dejó el vaso en la mesa al ya hidratarse la garganta. En ese caso, empecemos desde el principio, pero antes, ¿por qué no te acercas a escuchar, ya que también estás interesado? Preferiría no repetir lo mismo. A regañadientes por ser descubierto, Emilia apareció en su forma física en el techo del edificio delante del puesto donde los dos héroes hablaban.
Archer se había acercado para escuchar, creyó estar fuera del alcance, pero parece que el tipo de armadura verde era un archer como él y uno con una buena vista. No pude evitar venir al sentir dos presencias inusuales en la ciudad, tal parece que en esta singularidad también se invocaron sirvientes callejeros, casi parecen que fueran perros. No puedo discutir eso, aunque perro suena un poco feo, respondió Arash. Lucius observó a Emilia. Pelo blanco, piel bronceada, ropas rojas, es él de quien me hablo. Disimuladamente, ocultó su brazo de metal al interior de su capa para que el de ropas rojas no lo viera, pero Archer no le estaba prestando atención a Lucius, estaba más interesado en lo que sabía Arash de la ciudad santa. ¿Saben de dónde son esos refugiados? Preguntó Arash, refiriéndose a las personas con capuchas tapando sus rostros del sol. Ellos tenían mala apariencia, incluso para personas de esta época. No. La tierra de Canaán fue cubierta por un desierto hace aproximadamente medio año. Esto se debió a la aparición de los cruzados, liderados por Ricardo I. ¿Los cruzados? Pensé que habían sido eliminados, cuestionó Lucius. Sí. Obtuvieron el Santo Grial, y usaron su inmensurable poder para formar este desierto. Esos refugiados son el resultado. ¿Por qué los cruzados usarían el Santo Grial para crear un desierto? A Archer le parecía absurdo usar el Santo Grial para algo como eso. Hay otras personas que dicen que el desierto puede tener relación con el rey dios Sol, que apareció casi al mismo tiempo, agregó Arash, comiendo otra galleta. Pero eso no es lo interesante, sino que los cruzados fueron aniquilados, por el rey León Arturo, y los caballeros de la mesa redonda. ¿Cómo dices? Susurró Emilia con incredulidad, sus ojos se abrieron como platos al escuchar eso. Lucius también se vio sorprendido, pero en menor manera que Emilia, aunque el joven se aseguró de recordar la expresión que hizo el arquero rojo. Difícil de creer, ¿verdad? Que quien fue llamado el rey de los caballeros hiciera algo así, pero fue lo que sucedió, comentó Arash casual. Habiendo destruido a los cruzados y la ciudad de Jerusalén, construyeron la ciudad santa en una sola noche. Si dices que nunca has entrado a la ciudad santa, ¿cómo sabes que son los caballeros de la mesa redonda? Preguntó Emilia. Porque ellos mismos se hacen llamar así, y dicen que siguen la voluntad del rey León, y solo hay un rey al que seguirían, respondió Arash. Fue simple lógica, aunque no se perdió el detalle de que el tipo parecía más incrédulo de lo que se mostraba, pero no dijo nada. Una pregunta, ¿estás tú solo? Claro que no, Da Vinci llegó a donde los hombres conversaban. Él está acompañado del gran genio, Leonardo da Vinci. Somos miembros de la Organización para la Preservación del Orden Humano. Chaldea, colocó la mano que tenía el guante gigante de metal en la mesa. Arash observó con curiosidad esa mano. Chaldea. La organización que está aquí, para restaurar este lugar destruido. No digas cosas tan a la ligera, Leonardo, regañó Archer, sonando más duro de lo usual. No seas tan serio, Archer. Si queremos información, lo justo es también dar algo de información a cambio, respondió despreocupadamente. Suena a algo grande, comentó Arash distraídamente. Lucius se mantuvo callado en el intercambio de palabras, pero miraba ocasionalmente a Da Vinci y Archer, casi estudiándolos. Sospechamos que la causa de este incidente está dentro de esa ciudad santa. ¿Cómo entramos ahí? Da Vinci fue directa y sin rodeos con la pregunta. Archer suspiró internamente con algo de fastidio por el comportamiento de Da Vinci, pero de todos él hubiera preguntado directamente eso, así que no importaba. Hoy la gente sí que está curiosa, pensó Arash, suspirando. Bueno, eventualmente lo descubrirán. Más allá de la puerta del este, se encuentra una entrada a la ciudad santa. Solo en las noches de luna nueva, la ciudad santa abre las puertas, permitiendo la entrada a refugiados. La selección sagrada, resulta ser esta noche. Selección sagrada. Eso quiere decir que no todos los refugiados entran, señaló Emilia con disgusto oculto en su voz. Efectivamente. Todas las personas de este lugar vienen desde lejos para entrar. Sin embargo, nadie ha regresado de la ciudad santa. ¿Nadie? A Lucius y los demás les pareció muy extraño y sospechoso eso. Exacto. Nadie sabe el porqué. Entonces, nadie sabe realmente lo que hay dentro de la ciudad santa, ¿verdad? Y aún así van adentro, buscando lo que podría ser una falsa utopía sin que nadie lo pueda asegurar. Absurdo, se burló Archer. Venir a un lugar para entrar, cuando no todos pueden entrar y no se sabe lo que te espera es una tontería, como mínimo. La gente realmente debe estar desesperada. Siento no poder ser de más ayuda, se disculpó Arash. No.
Tienes mi gratitud, dijo Lucius, dándose la vuelta. ¿Ya te vas? Me gustaría escuchar tu historia, comentó Leonardo. Lucius dejó unas monedas de plata en la mesa como pago por la información. No tiene nada que ver contigo, respondió algo agresivo. Antes de avanzar, le dio una última mirada a Emilia, quien le devolvió la mirada. Lucius mantuvo la mirada al frente y se retiró. Archer hizo una nota mental de recordar a ese sujeto, si también estaba interesado en entrar a la Ciudad Santa, seguramente se lo volverían a encontrar. Gracias por la información, agradeció Da Vinci a Arash. Vamos, Archer. Te sigo en un momento. Lancaster observó a Archer unos cortos segundos, antes de asentir y retirarse por donde vino. Archer se iba a ir por otro lado, pero la voz de Arash lo detuvo. ¿Sabes, te pareces un poco a Lucius? ¿A qué te refieres? Emilia se giró hacia el otro Archer. El héroe persa se inclinó un poco adelante de la mesa, observando con divertida curiosidad al arquero rojo, algo que irritaba un poco a Archer, ya que no le gustaban que desconocidos se metieran en sus asuntos. Tu aura es de muerte, pero diferente al otro sujeto, no, más bien, pareces una espada que se ha oxidado, pero que continúa siendo afilada y usada para combatir. ¿Cuál es la razón de luchar? No es de tu asunto, Archer puso una sonrisa cínica. Y si yo soy una espada oxidada, entonces tú eres un arco que se rompe apenas dispara su flecha, eso habla mal de un archer que muere con solo disparar una flecha. La sonrisa de Arash se redujo un poco, su mirada se afiló hacia el otro archer, ofendido de la burla que fue claramente una referencia a su leyenda. Supongo que tienes razón, no se puede hacer nada, esa es la leyenda que me tocó, al menos yo tengo algo de qué presumir. Es patético presumir de la forma como moriste, ya que no cambie el hecho de que estás muerto, Emilia le dio la espalda a Arash. No tengo tiempo que perder como para sentarme a comer galletas, tengo trabajo que hacer. Y sin esperar respuesta, pasó a su forma espiritual, retirándose del lugar. Esto no puede ser cierto, por primera vez en mucho tiempo, Archer estaba ansioso de querer que las cosas no fueran como oía y veía. Más tarde, ya era de noche, había mucha gente reunida en la puerta del este que estaban amontonados, el grupo de Chaldea estaba entre ese grupo. Con toda la información reunida idearon un plan. Se infiltraran entre la multitud de refugiados para entrar al castillo cuando las puertas se abran, obviamente habrá seguridad, por eso Archer y Kuro estaban en posiciones altas para cubrirlos desde la distancia. Gudao y Gudako usaban capas para el desierto y Da Vinci y Mash a cada lado de ellos y Skatach, con la misma capa que usaban los Masters para cubrir su cuerpo, estaba detrás de ellos, cuidando la retaguardia. El pelinegro sonrió al ver al niño y su madre que conocieron esta tarde, el niño estaba emocionado por querer entrar al interior y comer cuantos dulces pueda, mientras que la madre esperaba que todo saliera bien, pero no para ella, sino para su hijo. Gudao puso en gesto pensativo al recordar lo que ellos le dijeron, de que un enorme pilar de luz destruyó la aldea en la que vivían hace un par de meses por provocar la ira de los dioses. Esa aldea debía ser las ruinas que encontraron de camino acá. Oigan. ¿Realmente creen que ellos tienen la intención de salvar a estas personas? Preguntó Da Vinci de repente. ¿Ese es el propósito de esta ceremonia, no? Dijo Gudako. No se ve tan simple, habló Skatach. Si quisieran salvarlos, ¿no sería lógico que dejaran la puerta siempre abierta? Señaló. Esto es una trampa. ¿Una trampa? ¿Para qué? Preguntó Gudao. Supongo que es lo que vamos a averiguar. Las puertas del este se abrieron, mostrando unas escaleras al interior. Todos los refugiados fueron de inmediato al interior. El grupo de Chaldea avanzó, sin quitar de vista a los guardias que usaban armaduras de caballero por cualquier movimiento extraño. Archer y Kuro saltaron desde una estructura alta hasta el techo de arriba del camino en donde estaban, teniendo una mejor vista del castillo. Ese castillo sí que es grande, digno de un cuento de hadas, ¿no, Oniri-san? Bromeó Xnoe. Archer no respondió, solo mantenía su mirada fija en el castillo. Kuro notó que Emilia estaba más serio de lo normal, eso le preocupaba y asustaba un poco, era indicio de algo malo. El grupo subió las escaleras en silencio, Leonardo tenía un mal presentimiento que aumentaba a cada paso, sentía más adentro un número anormal de orígenes espirituales, eso era señal de lo fuerte que eran los que estaban en el interior del castillo. Con ese poder, podrían acabar con lo que sea de un golpe, ¿para qué reunir gente y salvarlos si tenían el poder para eso? Además, no encontraba conexión con Jerusalén y el rey Arturo, más allá de la probabilidad de que pudo ser un Cervante invocado por Ricardo y, si llegara a pasar lo peor, la prioridad sería la retirada.
Sus oponentes serían los caballeros de la mesa redonda, por lo que no veía posibilidad de ganar, aún con Skatach de su lado, ella sola no podría contra todos los caballeros, ni siquiera sabían cuántos eran exactamente, incluso era probable que estuvieran los 12. Los refugiados estaban llegando hasta otra puerta al final que se empezó a abrir al acercarse, llegando a un gran patio con el suficiente espacio para todos, de pie delante estaba un hombre. Bienvenidos, empezó a hablar Gawain. Era la hora de la selección sagrada, y el inicio de la profecía de la caída del Rey León. N/A. Y hasta aquí el capítulo, siempre es bueno dejar a los espectadores con ansiedad. Sobre el capítulo, fue como el inicio de la película. Obviamente también me guiaré por cosas del juego porque tiene más aditivos importantes, pero saltaré cosas que no vea necesaria y usaré de la película. Un ejemplo fue que no conocieron a Nitocris al inicio como pasa en el juego y es así y en la película, no lo vi necesario ya que la conocen y Ozymandias, alias Dio, más adelante en la película. Pero cosas que sí agregaré del juego es lo de Sherlock Holmes por ejemplo. Eso es algo que no puedo quitar ya que es esencial. Ahora, hablemos de algo serio, y no son buenas noticias. El anuncio que haré es dejar en pausa el fanfic de Fate. Travesía del Guardián por tiempo indefinido. Escucho ruidos fuera de mi casa y al veo una muchedumbre furiosa. ¿Qué carajos? Déjenme explicar por Dios. La muchedumbre se calma por el momento. Bien, no la voy a cancelar ni nada, claro que no, este es mi primer gran fic que hago y no podría cancelarlo, además que me gusta y sé que a muchos también le gusta. Pero también es el más pesado para mí de escribir, ya que es con el que más me exijo, sobre todo con los personajes, que son tan complejos como Archer y Skatach, sobre todo el primero. Así que necesito unos meses de descanso de este fic, no solo para avanzar más con los otros que tengo, sino que también para recuperar esa chispa de inspiración que tuve al iniciar este fic. La muchedumbre entiende y empieza a retirarse. Sí que los fans de Fate llegamos a ser tóxicos, ¿no? Así que de antemano me disculpo por pausar el fic cuando recién comenzó Camelot, pero es necesario, sobre todo si quiero que quede bien una parte tan importante como esta. Y tampoco voy a exagerar que no publicaré nada en un año entero, tal vez tarde varios meses, pero que volveré con este fic, volveré. Estos serán los últimos review que responda de este fic hasta quién sabe cuánto tiempo. Bashleith. Pues tendrás que esperar mucho más, lo siento y gracias por el seguimiento. Nameles. Esa es una buena posibilidad, y creo que esto te dejo con más ansiedad. Best. Conozco sobre Avalon, pero igual gracias amigo. Sin nada más que decir me despido. Visiten y comenten el resto de mis historias por favor. Chao. Este audio fue creado por Yuzumaki 13K. Si estás escuchando este audio en cualquier otro canal significa que lo resumieron sin esfuerzo alguno. Fate. Travesía del Guardián Chapter 39. Interludio. Un sueño del pasado, a Fate/Stay Night Fanfic Interludio. Sueño del pasado en el interior de un gran bosque, gritos que eran como rugidos de una poderosa bestia interrumpían la calma de las primeras horas del día mientras un combate de vida o muerte estaba ocurriendo. Ella se veía a sí misma, pero con una apariencia más pequeña, luchando contra lo que era un gigante musculoso de color café negrizo y más atrás, estaba una niña de cabello blanco y vestido morado que veía el combate con una sonrisa maliciosa. El gigante era un poderoso oponente, cada golpe era monstruoso y aunque parecía enloquecido, sus movimientos eran correctos y exactos al momento de golpear, colocándola a la defensiva todo el tiempo. En uno de los choques, el gigante logró golpearla, pero su armadura la protegió del daño, destruyéndose en el momento. Atrás, Saber. Una chica de cabello negro con coletas y ropa roja saltó de entre los árboles, entonando un cántico y lanzó joyas que brillaban que el gigante logró repeler con su gran arma, pero por su tamaño una lo golpeó, congelando todo su brazo derecho. El gigante, furioso, atrapó con su otra mano a la chica en el aire, pero era lo que ella quería, disparándole de cerca con joyas que explotaron en su cara. Cuando parecía que el gigante había muerto, la niña, que parecía un hada de las nieves, explicó que su guerrero solo podía morir si era asesinado 12 veces, revelando que era el héroe Heracles. Un nombre que ella nunca escuchó en sus tierras, pero que por alguna razón se le hace familiar, así como el nombre de Berserker. Por orden de la niña, el héroe de los 12 trabajos empezó a apretar el cuerpo de la chica que tenía agarrada, que por su rostro detonaba un gran dolor que intentaba ocultar. El rey intentó salvarla, pero los cortes de su espada ya no le hacían nada al Berserker, quien la apartó como si fuera un mosquito molestando. Pero eso no la detuvo. Volvió a atacar, solo para que sus ataques volvieran a ser ineficaces. Maldito. Suéltala. Escuchó un grito y al mirar atrás, vio a un joven correr hacia ellos.
Por alguna razón no podía verle el rostro, pero sabía que era un joven, que era alguien que se estaba volviendo importante para ella. Su grito de advertencia no sirvió cuando el héroe enloquecido repelió al chico y lo mandó a volar hasta caer pesadamente al suelo. Basta ya. Quédate atrás, Master. A pesar de sus palabras, el joven se levantó con sangre cayendo de su rostro, acercándose de nuevo al gigante para salvar a la maga de las joyas. El rey solo observó su espalda un segundo, admirando la tenacidad y valor del joven para levantarse de nuevo contra un enemigo infinitamente superior a él, pero con un sentimiento que actualmente desconocía, pero que le hacía tener el corazón en la garganta. En una acción, empezó a revelar su espada, sentía que no tenía mucho poder mágico, por lo que esta táctica podría matarla, algo muy imprudente hasta para ella. Pero algo en su interior le decía, le exigía, que tenía que evitar que él salga herido de nuevo. Verlo herido era algo que odiaba. De repente sintió que el mana que reunía era cancelado, su espada permaneció invisible. Miró al joven molesta, que por alguna razón sabía que fue él quien la detuvo. ¿Por qué? ¿No era el último recurso que nos quedaba? Se mantuvieron la mirada por unos instantes tensos, no entendía por qué, pero reconocía que ese joven era igual o más terco que ella, como si no quisiera dejarla, algo que no podía comprender. Vio como el pelirrojo cerraba sus ojos y colocaba sus manos para sujetar una espada. Y luego lo vio, la espada que comenzó su camino, su primera arma, la espada de la selección apareció en las manos del joven mago mientras el gigante loco se acercaba hacia él para acabarlo. Pero el joven dio un corte vertical hacia el brazo del gigante, cortándolo con éxito y salvando a la chica, pero la espada se rompió en el proceso. Aún con solo un brazo, el héroe enloquecido atacó al chico que esquivaba apenas sus ataques, mientras intentaba crear algo entre sus manos de nuevo. Que mis visiones se fundan y formen la espada, aquí y ahora. Gritó el mago, y en sus manos, Calibur apareció de nuevo alzándose gloriosamente, brillando con esplendor como aquella vez que la sacó de la piedra hace tantos inviernos y su acero reflejó el sol que iluminaba los pastos. El sueño estaba llegando a su fin, pero no sin antes ver cómo ella y el joven sujetaban la espada juntos y atravesaban el corazón del gigante. El poder de la espada de la selección que solo permitía ser sacada por quien era digno de ser rey fue lo que acabó con el héroe de otra tierra. ¿Es esa tu espada, Saber? La voz del guerrero, ahora derrotado, resonó en su cabeza. Esta es Calibur. La espada clavada en la piedra, que permite elegir al nuevo rey. La espada que se había perdido para siempre, las palabras salieron solas, como si ya las hubiera pronunciado antes. Pero si no es más que una mera ilusión creada por ese hombre, una espada que no debería existir. Pero, no se puede despreciar dicha ilusión. Era cierto, aunque solo era una copia, era un digno retrato de su antigua espada, una imagen que quedaría grabada en su mente. Los ojos del Rey León se abrieron cuando se despertó sentada en su trono. ¿En qué momento se quedó dormida? ¿Y eso, fue un sueño? Se sintió muy real para ser uno, además que ya no debería tener la capacidad de tener sueños, ya no le hacía falta dormir, una de esas extrañas visiones que ha estado recibiendo últimamente. Parecía probable, pero se sentía muy real, como si de verdad hubiera luchado contra ese gigante al lado de esas dos personas. Pero era imposible, ella nunca conoció a ninguno de esa visión, o mejor dicho, no recuerda conocerlos. Cerró los ojos y alejó esos pensamientos innecesarios, no eran adecuados para una existencia como ella. Se puso de pie y tomó su casco que tenía agregado un pelaje que simulaba la melena de un león y caminó por los pasillos de su castillo. Agravain la vio y la saludó con respeto, antes de darle una mirada extraña, una que el Rey León notó. ¿Sucede algo, Sir Agravain? Nada mi rey, es solo, que es la primera vez que veo una expresión diferente a su usual rostro desde nuestro reencuentro en estas tierras, explicó Agravain, haciendo que la rubia se extrañara. ¿Ella, expresaba algo? Tonterías, los sentimientos son innecesarios para un rey, sobre todo para uno como ella, cualquiera de esas cosas no son necesarias para la utopía que estaba creando junto a sus caballeros para la salvación de la humanidad. Te pido que no digas tonterías para este punto, Sir Agravain, estamos cerca de crear la utopía que tanto soñamos en el pasado, comentarios como esos pueden llegar a ser una ofensa. Le pido mis más sinceras disculpas, mi rey, el pelinegro agachó la cabeza en señal de arrepentimiento. Por tus palabras honestas se dejara pasar este incidente, y bien. ¿Está todo listo? Preguntó el Rey León, cambiando de tema mientras retomaba su andar. Casi es la hora de la selección divina, mi rey, las personas ya están llegando y concentrándose.
Sir Gawain está en su posición y Sir Tristar está vigilante por si los rebeldes que se ubican en la montaña intentan hacer algo durante la selección. Bien, voy en camino. Vuelve a tu posición hasta que termine la selección divina. Como ordene, mi rey. Dejando atrás a Agravain, la portadora de la lanza divina se colocó su casco y caminó hasta su posición para elegir a los dignos y más puros de entre todos los que han venido que merecen ser dignos de entrar a su utopía. La luz de la luna atravesaba las ventanas por las que pasaba en su camino. Un rey no tenía que ser un humano, tenía que ser superior a uno para gobernarlos. Finalmente había alcanzado ese estado, y por su sueño de su utopía eterna, no dejaría que nada ni nadie se atravesara en su camino. N/A. Considérenlo mi regalo adelantado de Navidad y Año Nuevo. Y con esto, el FIC vuelve a la suspensión. Chao. Fate. Travesía del Guardián Chapter 40. Capítulo 39, A Fate/Stay Night Fanfic Capítulo 39. Matanza sagrada. Una gran multitud estaba reunida a las afueras de las puertas del castillo que prometía una utopía para quienes entrarán, todos vinieron de tan lejos por esa esperanza de una vida mejor en la utopía del Rey León. Entre la multitud estaban mezclados los últimos másters de la humanidad, Mash, Da Vinci y Skatach. Mientras que Milla y Snow estaban posicionados arriba de las puertas por las que ingresaron como francotiradores por si las cosas empeoraban y necesitaban apoyo para escapar. Lucius también estaba entre la multitud con la capucha ocultando su rostro. Los dos archers habían notado que había mucha seguridad, los guaridas eran caballeros de armaduras voluminosas que podrían ser considerados estorbosas, pero no parecía el caso para los que la usaban. Las personas que recibió a toda la multitud fue uno de los caballeros del Rey León. El Caballero del Sol, Gawain, eso solo avivaba las preocupaciones de Archer sobre la identidad que, aunque obvia del Rey León, en el fondo aún se negaba a creer. Todo se ve demasiado sospechoso. ¿Por qué hacer una selección si el punto era salvar a la humanidad? Para alguien como ella, sería más lógico recibirlos a todos de inmediato. El castillo parece ser lo suficientemente grande para abarcar a la mitad de un país, y solo estoy suponiendo viéndolo desde afuera. Tenía una idea de la verdad detrás de esta selección sagrada, pero prefiere no precipitarse y a esperar que todo avance hasta la señal, aunque como siempre, debe estar listo para lo peor. Bienvenidos candidatos de la selección sagrada. Soy uno de los caballeros de la mesa redonda, Gawain, se presentó el caballero de melena rubia. Su voz era uniforme y seria, algo que uno esperaría de un profesional hablando en su trabajo. Nuestra ciudad santa, Camelot, es perfecta. Un reino milenario blanco y puro. Mash. Habló Gudao al ver que la peligrosa parecía no sentirse bien. No es nada. Estoy bien, aseguró Mash. Eso bastó para calmar al joven máster, haciendo que ambos volvieran su atención a Gawain. Pero cuando los ojos de Mash se fijaron en el rostro serio y sin emociones del caballero de la mesa redonda, su pecho dolía. No sabía por qué, pero ver a esa expresión le disgustaba y le traía un mal presagio, pero no podía entender estos sentimientos porque no sentía que vinieran de ella, no sabría explicarlo. Más allá de estas puertas, el paraíso espera. A las palabras de Gawain, hubieron varias ovaciones y exclamaciones de emoción. El niño que acompañaba al grupo de Chaldea miró a su madre con una sonrisa esperanzadora que se le fue de vuelta. Apelemos a la magnanimidad del rey. Gawain levantó el brazo derecho, y en lo alto de la entrada detrás suyo se encendieron fuegos blancos que iluminaron la zona y se escucharon pasos de metal. Todos fijaron su mirada arriba, viendo como el rey de la ciudad sagrada. Archer prestó mucha atención cuando la figura del rey se mostró ante todos. Usaba una armadura medieval con un casco que tenía pelaje blanco que simulaba la cabeza y melena de un león, de ahí su nombre como el Rey León, y en sus hombros colgaba una capa blanca con detalles azules. Son pocos aquellos que pueden ser llevados hasta el final. Los humanos están atados por las cadenas del destino. Esa voz, cualquier duda que quedaba en la mente de Archer fue despejada al escuchar su voz, pero había algo mal en esa voz, como si cualquier emoción hubiera sido borrada de su habla. Aunque Arturia siempre fue una persona recta y profesional al pelear, también era una persona pasional en sus palabras y acciones y opiniones. Todo quien la oía hablar podían sentir qué tipo de sentimiento tenía al expresarse. Pero esto es diferente, esa voz era muy mecánica, muy inhumana para ser ella. Por lo tanto, hago esta selección. El Rey León levantó el brazo derecho hacia la multitud, la palma de su mano emitió un brillo sagrado. 3 luces surgieron entre la multitud, luces que cubrían a 3 de las casi 1000 personas de toda la gente reunida. Una de esas personas era la madre del niño. Esa luz, Gugaku escuchó a Skatach murmurar a través de su conexión.
¿Hay algo malo con esa luz? Esa energía sagrada es un poco diferente a las que yo me he topado, pero puedo identificar magia no humana cuando la veo, y este es el caso, esa luz no es producida por un humano. Este Rey León no es cualquier servante ordinario. Almas que no han sido manchadas. Almas no corrompidas por ningún mal. Humanos nacidos de una eterna e inmutable pureza. Extiendo una invitación solo a estos tres, el Rey León bajó su brazo y empezó a retirarse. Ve y recógelos, Sir Gawain, ordenó. El Rey León se está yendo y tengo camino despejado para disparar, ¿lo hago? Preguntó Snow Agudao a través de su enlace. No. El Rey León no parece alguien que puedas matar con solo una flecha, aunque sea un noble fantasma, sigue el plan, ordenó Ritsuka. ¿Solo tres? Preguntó Mash extrañada. Gawain se giró a la multitud. Es una pena por todos. Sin embargo, esto también es necesario para asegurar la continuidad de la humanidad. Al escuchar esas palabras con ese tono y esa mirada, Archer supo lo que vendría. Oh mierda, estaba tan familiarizado con matanzas que podía reconocer cuando comenzaría una. Master, todos salgan de inmediato de este lugar. Es una trampa. Gawain vio un destello carmesí entre la multitud e hizo aparecer su arma en su mano. Una espada de hoja de un ancho un poco mayor de las espadas normales de un color blanco y filo impresionante. Colocó la hoja delante suyo, deteniendo justo a tiempo el avance de una lanza carmesí que lo empujó un poco. Escatacha arremetió contra Gawain antes de que éste pudiera decir una palabra más. También tiene suficiente experiencia en guerras para leer el ambiente después de que el Rey León declarara sus palabras, y con el peligro que representaba para sus masters, no iba a esperar más. Aunque se sorprendió un poco de que pudiera detener su arremetida que iba directo a su corazón, no podía esperar menos de alguien como él. ¿Crees que no sentimos tu presencia, y la de tus aliados en el momento que pisaron este suelo sagrado? La mirada de Gawain se fijó en ella, para luego mirar directamente a Archer y Snow que estaban en la parte superior de las paredes. Al ver cómo el Caballero del Sol los miró directamente, ambos arqueros se dieron cuenta que estaban al descubierto, un hecho que se hizo más notorio cuando de la nada, un sinnúmero de flechas fueron disparadas desde los espacios abiertos de los muros hacia ellos. Archer y Snow reaccionaron rápidos y cada uno creó una barrera de roayas. Al ser flechas normales solo era necesario una, de hecho, con un escudo mágico cualquiera bastaba, pero por la rapidez de las flechas y la sorpresa de ser descubiertos tan pronto, fue lo primero que se les vino a la mente. Skatach miró un momento atrás, siendo un momento donde su enemigo aprovechó de separar su arma y alzar su espada para un corte que Skatach esquivó retrocediendo. La selección sagrada comienza. A sus palabras, la mitad de los arqueros que disparaban a los dos héroes de los techos comenzaron a disparar a las personas, quienes comenzaron a correr en pánico ante la lluvia de flechas. Y no solo eso, sino que de repente el cielo cambió de golpe. Antes de noche, ahora era claro y el sol estaba en lo más alto como si fuera mediodía. El sol. Mash tartamudeó sorprendida al ver que el astro rey surgía de la nada, cuando se supone que apenas había caído la noche. No, no es el sol, corrigió Da Vinci viendo a Gawain. De alguna manera, él hizo aparecer el sol, no veo otra explicación posible, pero el nivel de Magecraft necesario para eso es mucho más allá de los misterios y milagros estándar de esta época. ¿Pero cómo hace eso? ¿También puede hacer magia? Exclamó Budako. Gawain es conocido como el Caballero del Sol, pero aún con su leyenda, no debería ser posible este fenómeno, respondió Da Vinci, tan confundida como los demás. Lucius aprovechaba para moverse y ocultarse detrás de los pilares para acercarse lo que más podía a la entrada de la ciudad sagrada, que se fue abriendo y algunos caballeros salieron de su interior a buscar a los elegidos para entrar. No tenemos otra opción que retirarnos, exclamó Da Vinci ante la mala situación. Esperaba que la situación escalara a este nivel, pero no de inmediato. Mash, te encargo a los hermanos Fujimaru. ¿Sí? Respondió la Servant Clase Shielder. Entonces este es mío. Skatach dio una estocada rápida que Gawain repelió con su espada. La bruja de Dunescape giró su lanza para comenzar a dar estocadas mortales que su enemigo desviaba. Espero que no me decepciones, caballero Sam. Gawain no respondió, solo apretó más el agarre de su espada en mano. Entre la multitud que corría despavorida por sus vidas, la madre con su hijo corrían para buscar un lugar a salvo, pero una persona chocó por accidente con el niño, haciendo que se soltara y caiga al suelo. Rush. Iba a acercarse para levantarlo, pero la mujer sintió como alguien tomaba su brazo. Al ver, se trataba de uno de los caballeros de la ciudad. Déjame ir. Intentó soltarse del agarre, pero era demasiado fuerte para ella.
Has sido elegida. Este es el camino para la ciudad sagrada. La voz del caballero sonó mecánica y sin emociones. Ah, Rush. Este niño no fue elegido. Su propio ser ya no te pertenece. Serviré al Rey León. Haré lo que sea. Así que, por favor, deja que este niño vaya conmigo. Lucius observaba todo eso, sabía que no era su problema y que si los ayudaba, entorpecería su camino y su objetivo, pero su ser gritaba en levantar su espada para ir a ayudar a esa madre que rogaba por el bienestar de su hijo por sobre el suyo. Te dijo que la sueltes. Una espada disparada como flecha cortó la cabeza del caballero, soltando a la mujer, que se arrodilló y abrazó a su hijo. Chloe aterrizó delante de ellos con su arco negro en mano. ¿Qué pasó con lo caballeresco? Dijo en burla, pero su expresión se volvió de sorpresa al ver el cuerpo del caballero desvanecerse en polvos mágicos. ¿Qué? Ni siquiera son humanos. Archer disparó un bombardeo de flechas que volaron como haces rojizos a los espacios vacíos donde salían las flechas. No esperaba detener a los arqueros, solo frenarlos mientras creaba una oportunidad para que los másters escaparan. Observó abajo, donde la gente seguía corriendo por su vida. Todas estas personas reunidas por la esperanza de vivir la utopía que se le fue prometida, por una vida mejor a la que han vivido hasta ahora, solo para morir como cerdos. Esto estaba mal, sí, sabía que él no era nadie para criticar, ya que cometía este tipo de genocidios por el bien de la humanidad como contraguardián. Pero nunca lo hacía por gusto, y menos les daba esperanza a las personas solo para matarlas. Él siempre lo hacía lo más rápido e indoloro posible en sus misiones, como un vago consuelo para las almas de la gente que mataba, pero Gawain y los demás profesan una utopía solo para luego arrebatarles esa esperanza a los que no son elegidos. Ni una mierda. Esto está completamente mal. ¿Por qué ella permite esto? ¿Qué mierda está pasando? Archer. Archer. ¿Me escuchas? Escucho a su máster hablarle a través de su conexión. Fuerte y alto, máster, dejó de lado el sentimiento de odio y repudió hacia esta falsa esperanza de salvación para tener la mente serena y contestar a su máster. Bien. Estamos tratando de sacar a tantos refugiados como sea posible. Necesitamos cobertura. Máster, aunque como se siente, la prioridad es sacarla a usted y a su hermano de aquí. Si ustedes mueren, Chaldea. Lo sé. Pero no dejaremos a estas personas aquí a morir. Escutió las palabras a través de su conexión con rabia ante la sola idea de ser los únicos en ser salvados. Danos cobertura desde arriba, mientras Chloe, Da Vinci y Mash nos ayudan aquí abajo y Skatach se ocupa del caballero de la mesa redonda. Archer quería decir que no había tiempo para eso, pero ya había aprendido que su máster era terca, incluso más que Rin, y se preocupaba por las personas más de lo que le gustaría por su seguridad, pero sería demasiado hipócrita decirle que no haga nada, cuando él mismo quería salvarlos. Era imposible salvar a todos los refugiados, pero con tan solo salvar a unos pocos, se sentiría más que satisfecho por su acto. De acuerdo, pero no te pongan en riesgo innecesario. Archer proyectó una espada que alteró para convertirla en una flecha y la tensó en el arco. El resto de Chaldea tenía sus propios problemas. Mientras intentaban ayudar a todos los refugiados posibles, el número de cadáveres que se formaba era espantoso, mientras los que aún corrían para sobrevivir rezaban para que aún no sea su momento. Mash bloqueó la espada de un caballero ejecutor con su escudo y empujó con fuerza el arma, retrocediendo al caballero y golpeándolo con el escudo en el pecho, desvaneciéndolo en polvo de od. El enemigo fue neutralizado, los ojos de Mash retenían pequeñas lágrimas, todo esto estaba mal. No se dio cuenta que otro caballero se acercaba por detrás de ella, aunque este usaba una alabarda. Cuando Mash sintió su presencia y giró su cuerpo para bloquear su ataque, el caballero cayó muerto por una flecha detrás de su cabeza y se desvaneció en od. No te distraigas. Gritó Chloe, ella hacía de atacadora lejana mientras Mash atacaba de cerca y Da Vinci cuidaba a los Masters que intentaban ayudar a los refugiados que alcanzaban a encontrar vivos, entre ellos Rush y su madre. ¡Boom! El sonido de una explosión llamó la atención del grupo y vieron una capa de humo levantarse cerca de la entrada del castillo, para un segundo después ver a Skatach saltar del interior y en el aire crear 4 copias de su Gaeborg y lanzarlas como proyectiles. Gawain tomó su espada con 2 manos, la hoja se cubrió de llamas y lanzó un corte de fuego que incineró esas copias del noble fantasma de su enemiga, antes mover su cuerpo a un lado para evitar el destello carmesí que amenazaba con terminar con su vida. Skatach arrastró la punta de su lanza en el suelo, haciendo una línea agrietada y dio un golpe lateral que su enemigo bloqueó, aunque lo hizo empujar, pero no era lo que quería.
Giró su cuerpo en su centro y llenando su lanza de prana, haciendo que liberara un brillo carmesí de manera salvaje, Skatach se lanzó hacia Gawain. El caballero de la mesa redonda apenas pudo hacerse a un lado para esquivar la estocada, pero en medio del aire, Skatach detuvo su arremetida y otra vez dio una estocada igual a la anterior, siendo arrastrada con su lanza, parecía que volaba. Gawain esquivaba o desviaba con su espada el filo de la punta de la lanza. Aún con el regalo del Rey León, era lo suficientemente prudente y experimentado para reconocer a un poderoso enemigo y saber que aunque tiene reservas mágicas mucho más grandes, no debe de subestimarlo. Pareciendo que esquivar a último segundo la lanza carmesí que arrastraba a su dueña no serviría ya que parecía siempre seguirlo, el Caballero del Sol se mantuvo firme cuando otro ataque se dirigió hacia él. Levantó su espada y la bajó, chocando metal con la punta carmesí. El choque de energías mágicas tan intensa creó una pequeña explosión entre ambas armas que canceló la arremetida de Skatach, quien retrocedió de un salto y cayó elegantemente a una distancia prudente de su enemigo. Puedo reconocer a un poderoso y digno oponente delante mío, lamentablemente, no puedo perder tiempo disfrutando de un combate. Hasta que la selección sagrada termine, no puedo dejar que nadie escape. ¿Así hacen las cosas los caballeros de la mesa redonda? Puede que yo no haya sido la guerrera más caballeresca, pero sí conocía y respetaba el honor de un guerrero, a pesar de estar calmada, los ojos rubíes de Skatach no ocultaban el desprecio que sentía ante Gawain y esta matanza que ocurría, no es como si al caballero le importara. Que bajo han caído. Di lo que quieras, lancera, pero mientras sigan oponiéndose a los deseos del Rey León, los enfrentaré con todo lo que tengo. Gawain levantó su espada y pasó la mano izquierda por la hoja, cubriéndola de llamas. Esta espada es un reflejo del sol, purificando todas las impurezas. Nube de llamas. Las llamas de la hoja se intensificaban con cada palabra que recitaba. El Caballero del Sol, apodado así porque cuando el sol brilla en lo más alto, es cuando Gawain puede pelear con todo su poder, donde puede el poder escondido de su espada sagrada, que es una espada hermana de la misma Excalibur. Una espada que, como dijo su portador, es un reflejo del poder del sol. Skatach sintió la gran cantidad de energía mágica que se concentraba en esa espada, iba a liberar el poder de su noble fantasma. Su lanza emitió un brillo carmesí. La única manera de contrarrestar un noble fantasma era con otro. Perfora. Gaebolg Alternative. Excalibur Galatine. La espada con el poder del sol en su hoja chocó con la lanza carmesí que aunque era una copia alternativa de la original, cuando era usada por su verdadera dueña, podía atravesar a cualquiera que se interponga. El choque de nobles fantasmas destrozó el suelo debajo de ellos y grandes cantidades de mana eran liberados por el choque. Gawain flexionó un poco la pierna, antes de usar más mana en su ataque, superando a su enemigo, que fue expulsada por la onda combinada de poder y calor, y el ataque se liberó. Lord Chaldeas. Mash invocó el poder de su escudo, creando una barrera para protegerla a ella y al grupo de Chaldea, así como a los pocos refugiados que consiguieron ayudar. Detrás del grupo, una línea se formó en el suelo, del cual se levantó un muro de llamas que incineró a todos los que estaban cerca en cenizas. Archer observó el espectáculo de poder desde lo alto de los muros. Si ese es el poder del noble fantasma de uno de los caballeros de la mesa redonda, entonces esta sería la batalla más difícil de Chaldea hasta ahora. La onda de calor fue tan poderosa que ni siquiera el noble fantasma incompleto de Mash lo soportó, pero cumplió su función de protegerlos cuando el ataque terminó. No es cierto, Mash cayó de rodillas, agotada. Tuvo que sacar mucho mana de su máster para su noble fantasma y soportar el ataque de Gawain, pero apenas lo consiguió. ¿Este es el poder de sus enemigos? No se comparaba a nada que hubieran enfrentando hasta ahora. Skatach. Gudako corrió hacia su servant que estaba tirada en el suelo al ser superada por el noble fantasma de Gawain. Usando una de las habilidades de su código místico empezó a curarla. Tenía algunas quemaduras que por suerte no eran tan graves y su traje de combate tenía agujeros de quemadura en su costado cerca del vientre. Skatach apoyó el brazo contra el suelo en un intento de levantarse, escutiendo sangre en el intento. El poder de este sujeto sí que es grande, a pesar de la situación, no podía evitar que una sonrisa de emoción se formara en su rostro. Un oponente así de fuerte era lo que había buscado cuando se unió a Chaldea. No te preocupes, Master, puedo seguir, hizo a un lado a Gudako y se puso de pie, aún con ganas de luchar. El noble fantasma la golpeó fuerte, pero ha sufrido peores golpes. ¿Por qué? Mientras Gudako asistía a Skatach, Gawain aprovechó y caminó hacia Mash y Gudao.
A pesar de haber ganado el choque de nobles fantasmas, Gawain tampoco salió limpio. Su brazo derecho se sentía entumecido y tenía algunas costillas rotas, pero no le impedían de seguir luchando. Da Vinci disparó balas de mana en un intento de detener el avance del caballero, pero Gawain clavó la punta de la espada en el suelo e hizo un corte en el suelo que levantó escombros que bloquearon las balas. El corte de la tierra derribó a la caster. Chloe disparó un par de flechas que el caballero desvió con solo su mano izquierda. Viendo que el ataque a distancia no serviría con alguien como él, proyectó a Kansou y Bakuya y se teletransportó detrás de Gawain para cortarle la cabeza, pero la mano izquierda del caballero la atrapó por el cuello antes de hacerlo. El campo de batalla no es un lugar para que una niña juegue. Lanzó a Chloe contra el muro izquierdo, dejándola estrellada ahí, siguiendo su avance a la doncella del escudo. Gawain se estaba acercando para interrogar los motivos de la chica, reconocía el escudo que usaba y si él había elegido prestarle su fuerza a esta niña en vez de responder el llamado de su rey, quería saber lo que motivaba a esta chica. Esta masacre fue bajo mis órdenes. A pesar de eso, no siento nada de hostilidad en ti hacia mí. Mash levantó la mirada al escucharlo hablar. Gawain tomó el escudo y lo hizo a un lado para verla directamente a los ojos. Para aquellos que entran en el campo de batalla sin conocer el propósito, es un insulto hacia nosotros. Levanto a Excalibur Palatine para una estocada directa. ¿Por qué hacen esto? Preguntó Gudao. Somos guardianes del reino milenario, los caballeros de la mesa redonda. Reunimos a aquellos que el rey considera dignos, y eliminamos al resto. Eso es todo. Esta gente vino aquí con la esperanza de que ustedes los salvarían. Los cadáveres de inocentes, los cuerpos quemados por las llamas de Gawain, se supone que los caballeros de la mesa redonda eran el máximo ejemplo de caballerosidad y honor, guerreros que protegían a los débiles. Esto no era nada parecido a las leyendas que se cuentan. ¿Dónde está la salvación en esto? ¿No se supone que los caballeros de la mesa redonda son la esperanza del pueblo? Las puertas del castillo se abrieron mientras dos caballeros ejecutores llevaban a los otros dos elegidos por el rey león al interior. Lucius vio cómo las puertas se abrían, esta era su oportunidad, pero todas estas personas que murieron, su honor y su misión estaban chocando dentro de sí, las palabras de Ritsuka solo intensificaban ese choque. En este desierto, la esperanza es un lujo demasiado grande, respondió Gawain. Está bien si lo llamas arrogancia. Todo esto es por la salvación de la humanidad. Para esa causa, el derramamiento de sangre es necesario. ¿Cómo puede haber algo así? Ritsuka no podía aceptar una salvación así. Una donde solo unos pocos viven y el resto muere es algo que nunca aceptaría. Gawain levantó su espada para terminar con la vida de los dos jóvenes. Por último, dime tu nombre, máster de otro mundo. En la mirada de Ritsuka no había miedo ante la posible muerte que tenía enfrente, solo un coraje y valor ante la adversidad que Gawain podía respetar. Ritsuka Fujimaru. Lucius cerró su puño metálico. Ritsuka Fujimaru, tienes un gran valor, pero, todavía estás muy verde. Una capa fue tirada al aire y el choque de metal se escuchó por todo el lugar. Gudao se sorprendió de ver a Lucius frente de ellos, deteniendo la espada de Gawain con una propia. Sir Gawain, es suficiente. Imposible. ¿Por qué estás aquí? Gawain reconocería donde sea a la persona que detenía su espada. Bedivere. Lo llamo por su verdadero nombre. Como caballero de la mesa redonda, ¿planeas rebelarte contra el rey? La razón por la que luchamos es por la justicia y la humanidad. Si los caballeros de la mesa redonda se han desviado de ese camino, ambos caballeros separaron sus armas e iniciaron un choque de espadas en el que Gawain tenía clara ventaja a pesar de su pelea anterior. El caballero del sol logró quitar de las manos de su oponente su espada e iba a dar una estocada para terminarlo, pero una lluvia de flechas lo obligaron a retroceder. Archer se había mantenido ocupado con los caballeros y arqueros que se acercaban, pero sin importar cuántos eliminaba, siempre aparecían más para reemplazarlos como si fueran casi infinitos, y al ver el poder de Gawain y el peligro en que estaba Gudao tuvo que intervenir, pero primero tuvo que encargarse de los arqueros para que no lo molestaran. Gudao. Ya tenemos que irnos. Es obvio que no ganaremos esta batalla. ¿Sí? Asintió el pelinegro. Mash ayudó a la chica a levantarse y ambos comenzaron a correr hacia las puertas por las que ingresaron. Esperen. Gawain no los iba a dejar escapar, pero Bedivere se interpuso. Quítate. Lo atacó alzando su espada para golpearlo. Pero para su gran sorpresa, Bedivere detuvo su espada con su brazo metálico para tirar la hoja a un lado. Enciende, Air Headlamp.
Bedivere reveló el nombre de su brazo mientras una cantidad de mana rodeaba su extremidad, que brilló con una luz dorada y como si fuera una espada, atacó a Gawain. Galatine. Gawain contraatacó con su noble fantasma. El choque mágico de ambos hizo brillar un poco en donde combatían mientras una pequeña onda de expansión se produjo. Esa luz, Da Vinci ya recuperada vio sorprendida la luz que salía del brazo de Lucius, no, Bedivere. La luz de un espíritu divino. Gawain miró incrédulo como Sir Bedivere empezaba a superarlo en el choque de ataques. A pesar de su brazo entumecido y haber usado bastante mana contra la mujer de la lanza, seguiría siendo superior a Bedivere, incluso en fuerza física no se le podía comparar, pero estaba siendo retrocedido por uno de los caballeros de la mesa redonda más débiles a pleno sol. No debería ser posible. Con un grito, Bedivere consiguió hacer un corte horizontal que soltó a Excalibur Galatine de las manos de su dueño y voló por los aires antes de clavarse en el suelo. Una capa de humo se creó tras el final del choque de poder. Sangre cayó del torso de Gawain por la herida y cayó al suelo, eso ocasionó que el sol que había aparecido también desapareciera, volviendo a ser de noche. Bedivere cayó de rodillas mientras se sujetaba el brazo de metal. Había requerido mucho esfuerzo y mana para lograr asestarle un golpe a Gawain, pero sabía que con eso no bastaría para derrotar al Caballero del Sol. ¿Estás bien?, preguntó Gudao acercándose a quien creía era Lucius. Un estallido se hizo escuchar. Skatach destruyó la puerta que bloqueaba la salida donde estaban reunidos los pocos supervivientes. «Vámonos, Nisan», gritó Gudako mientras lideraba a los supervivientes hacia afuera. Archer le lanzó una flecha a un arquero que apuntaba a Gudao y disparó otra a un caballero que se había acercado a él. Vio a dos caballeros se acercaban a donde estaba Gudako, y cuando iba a disparar, dos flechas mataron a esos caballeros antes que él tuviera la oportunidad. Emilia miró sorprendido por la dirección en que fueron disparadas la flecha, viendo que arriba de las paredes, entre las sombras estaba Arash, quien le sonrió al notarlo. «Tú. Considéralo un favor de un camarada Archer. Ahora vete, cubriremos su escape», le aseguró Arash, tensando más flechas en su arco. Sabiendo que era su mejor oportunidad para que él también se retirara, no dijo palabra alguna y pasó a su forma espiritual. Gudao cargó a Snoe en su espalda mientras Mash apoyaba a Bedivere para levantarse y todos salían del lugar. Gawain levantó la mirada, enfocándose en la espalda de quien fue un gran camarada en vida. «Bedivere, ¿por qué apareces ahora?» N/A. Está vivo. El FIC está vivo. ¿Significa que volverá a actualizar más seguido? No. De hecho puede que este sea el FIC que más tarde en actualizar de todos, pero al menos no está muerto, no sean codiciosos. Ya sucedió la selección sagrada y Chaldea actuó, donde fue casi igual a la película y juego, salvo que la madre de Rush, el niño que nos acompaña un rato está viva gracias a Snoe. Y Gawain demostrando su superioridad. Antes de que me vengan a decir cómo Skatach perdió ante Gawain si pudo contra saber, recuerden que los caballeros de la mesa redonda en Camelot tienen los regalos del Rey León que los hace más poderosos de lo normal y la fuerza de Gawain depende de qué tan alto está el sol, que en este caso estaba en su punto más alto y él actuó con más calma y precaución ante Skatach y Excalibur Galatine es un noble fantasma más poderoso que Gaebolg Alternative. Además que el combate no terminó con ganador, Skatach quería seguir madreándose con Gawain pero Gudako le dijo que no y era más importante las vidas. Sé que Archer no tuvo mucha participación como algunos hubieran querido, pero es un Archer, no hay mejor papel que él como francotirador y apoyo desde arriba. Sin nada más que decir me despido. Visiten y comenten el resto de mis historias por favor. Chao.